que les doy la bienvenida desde ya a este tercer discipulado. Escúchenme muy bien, a este tercer discipulado que vamos a trabajar y que lo hemos titulado esta noche. El tema es los dos olivos. Ese es el tema que vamos a trabajar esta noche: los dos olivos, o los dos candeleros, o los dos testigos del periodo de la gran tribulación. Y tenemos una base bíblica que está en Zacarías, el capítulo 4, la profecía de Zacarías, el capítulo 4, el verso 11 al verso número 14. Y vamos a leer también paralelamente, porque estas dos citas o estas dos referencias bíblicas son paralelas. Vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 3 al verso número 4. Nuestro tema de estudio es los dos olivos. Y yo quiero que levantemos unas palabras de oración esta noche y roguemos al Espíritu Santo que nos bendiga a través de la palabra, que esta palabra produzca un efecto transformador en lo profundo de nuestro corazón, que bendiga nuestra vida y que bendiga este propósito espiritual. Recuerde que usted se ha conectado para recibir formación en el área escatológica y bíblica de la palabra del Señor. Tengamos una palabra de oración. Eterno y soberano Dios del cielo, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, y nos concedes de estar aquí participando de esta transmisión espiritual, de esta enseñanza de tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos bendigas, yo te ruego que nos asistas, Dios, a través de la administración de la palabra. Permite que esta palabra, Señor, bendiga nuestra mente, bendiga nuestro propósito espiritual, y que seamos, Dios, iluminados por la revelación bíblica de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermano, vamos a leer Zacarías. Vamos a tomar la primer base bíblica como base bíblica para este tema de los dos olivos. Este es el tema de esta enseñanza: los dos olivos. Zacarías, el capítulo 4, el verso 11 al verso número 14. Y después de que terminemos de leer Zacarías, vamos a leer en Apocalipsis, libro de las revelaciones, el capítulo 11, el verso 3 al verso número 4. Zacarías, el capítulo número 4, el verso 11 al verso 14. Y si ya están ahí ubicaditos en esta cita bíblica, vamos a leer lo que dice la palabra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, que estos dos olivos, o que estos dos testigos, dice aquí la profecía de Zacarías, están de pie delante del Señor de toda la tierra. Ahora vamos a leer Apocalipsis, capítulo 11, el verso 3 al verso número 4. Y dice así: y daré a mis dos testigos, escuchen bien lo que dicen, y daré a mis dos testigos que profeticen por 42 meses o por 1260 días. Dice: vestidos de cilicio. Estos testigos, escuche bien, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Así, hermano, que vamos a hacernos una pregunta a partir de este momento en este discipulado que estamos realizando esta noche con la ayuda del Señor Jesús. Y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es el ambiente en el cual los dos testigos o los dos olivos cumplirán su ministerio? Yo quiero que nos preguntemos eso. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el momento de la historia? Esto es fundamental. ¿Cuál es el momento de la historia donde los dos testigos cumplirán con algo que también es un elemento fundamental, su ministerio? Quiero que se pregunten a partir de este momento cuál es el ambiente, cuál es el momento de la historia, porque esto nos va a contextualizar. Si se nos habla de los dos olivos o si se nos habla de los dos testigos, bueno, ¿en dónde esos dos olivos, que algunos dicen son los dos olivos que reverdecerán en el periodo de la gran tribulación? O estos dos testigos, ¿en dónde va a ser el accionar? ¿Dónde va a ser la actividad de su ministerio? Y quiero que entendamos en primer lugar que Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 1 al verso número 2, que es la visión que encontramos en el libro de Apocalipsis, que nos habla de este tema de los dos testigos, nos sirve como una base bíblica para conocer cuál es el ambiente donde ellos se van a mover. Y también vamos a leer en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3 al verso número 4. Quiero invitarle a usted que tiene su Biblia ahí, hermano, para que abra en Apocalipsis, el capítulo 1, el Apocalipsis capítulo 11, el verso 1 al verso número 2. Y dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Esta es una base para poder creer que en el tiempo de la gran tribulación, la primera mitad del periodo de la gran tribulación, se va a levantar el tercer templo de los judíos. Y dice la Biblia: pero el patio, verso 2 del capítulo 11 de Apocalipsis, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Ahora miremos lo que dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3 al verso número 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, escuche bien esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, si hemos hecho la pregunta o hemos planteado un interrogante, ¿cuál es el momento de la historia donde los dos testigos cumplirán su ministerio? Necesitamos entender que ese tiempo profético o ese tiempo establecido según la profecía bíblica e histórica de la palabra del Señor es el tiempo de la gran tribulación. ¿En dónde aparecerán los dos testigos? En el periodo de la gran tribulación. Los hebreos, los judíos, habrán logrado edificar de nuevo su templo en la ciudad de Jerusalén. Por eso la escritura que hemos leído del libro de Apocalipsis en el capítulo 11, el verso 1 al verso número 2,
nos habla de el tercer templo que será edificado, que se va a volver a reconstruir en la ciudad de Jerusalén. Y esto nos lleva a pensar algo, y es que en la primera mitad del periodo de la gran tribulación, porque recuerde que el periodo de la gran tribulación está estructurado de 7 años. Los 3 primeros años y medio será un periodo de falsa paz, donde el anticristo se va a levantar tratando de mostrar una cara amable, conquistando a los pueblos, enamorando a las gentes. La gente creerá en su política de paz, en su gobierno de estabilidad, donde no habrán crisis, donde se van a resolver problemas. Y es allí, en este escenario, en este primer periodo de la gran tribulación, es decir, en los primeros 3 años y medio, que encontramos que el anticristo va a liderar, va a establecer un pacto árabe-israelí entre el pueblo judío y las regiones árabes de la tierra. Y va a levantar un pacto, y a través de este pacto encontramos nosotros que los israelitas tendrán la oportunidad de levantar el tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Es decir que es en este escenario donde podemos empezar a ubicar esta noche a los 2 testigos, a los 2 candeleros o a los 2 olivos que van a aparecer en el tiempo de la gran tribulación. Hasta que sean cumplidos, escuche bien esto, hasta que sean cumplidos los 3 años y medio, es decir, cuando se terminan esos 3 primeros años y medio, la Biblia nos habla de que aparecerá la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, el verso 27, y Mateo el capítulo 24, el verso número 15. Es decir, hermanos, si la gran tribulación consta de 7 años y se nos habla de la primera mitad de 3 años y medio, esto quiere decir que a la mitad de la semana 70 se manifestará el anticristo, la bestia, el sistema apóstata. Se va a levantar y el anticristo llegará a ese tercer templo que se levantará en la ciudad de Jerusalén y se sentará allá en ese templo haciéndose pasar por Dios. Cuando el pueblo judío reconoce y logra percibir y logra ver lo que está haciendo el hijo de perdición, lo que dice la Biblia, la abominación desoladora, que busca la adoración y que busca ser exalzado como Dios y reconocido como Dios, es lo que dice Daniel el capítulo 9, verso 27. Leámoslo, por favor, usted que tiene su Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, se hizo el pacto. Se logró alivianar esa querella, esa rivalidad, ese problema religioso entre los judíos y los árabes. En este caso, la religión del Islam, de los musulmanes. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero escuchen lo que dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir que, terminando esa primer mitad del periodo de la gran tribulación, a la mitad de la semana 70 se manifestará la abominación desolador. Y Mateo el capítulo 24, el verso 15 dice: por tanto,
cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En otras palabras, estos textos están indicando y nos están orientando de que el templo de Jerusalén, el tercer templo que se va a levantar, va a ser profanado por el anticristo a la mitad de la gran tribulación, semejante al acto que cometió Antíoco Epifanes cuando sacrificó un cerdo en el templo en el segundo siglo antes de Cristo. Por eso, hermano, es interesante que usted pueda comprender y que usted pueda entender cuál es el ambiente, cuál es el momento histórico y profético donde aparecerán estos dos testigos. Ahora, hay algo muy interesante. Es en la mitad de la gran tribulación cuando la ciudad, escuchen muy bien, la ciudad de Jerusalén, estará bajo el control de los gentiles hasta que Cristo venga en la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. ¿Cómo termina el periodo de la gran tribulación? Con la guerra de Armagedón, la guerra que van a levantar los reyes de la tierra encabezados por el cuerno pequeño, que es la bestia, el anticristo, y el periodo terminará con la guerra del Armagedón en la segunda venida de Cristo, el cual, dice la Biblia, el cual los matará con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, cuando el anticristo se apodere de Palestina y profane el templo, la ciudad de Jerusalén estará bajo el control de los gentiles hasta que Cristo venga 3 años y medio más tarde. Usted lo puede corroborar leyendo el capítulo 12 de Zacarías y el capítulo número 14 de Zacarías, donde usted puede confirmar esto. Pero también hay otros textos que no los puedo leer por el tiempo, pero que se los quiero soltar y se los quiero entregar para que usted pueda hacer un estudio en su casa. Y es Daniel el capítulo 12, el verso 1, Mateo el capítulo 24, el verso 15 al verso 22, el Evangelio de Lucas el capítulo 21, el verso 20 al verso 27, donde de una manera muy simplificada, yo pudiera decirle que esto describe la persecución y el peligro para el pueblo judío cuando comienza la profanación del templo. Por eso el día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando la visión de Apocalipsis, el capítulo 12, donde se nos habla de la mujer que huye al desierto porque está siendo perseguida por un dragón escarlata. Y ese capítulo 12 de Apocalipsis nos está hablando del sufrimiento de los judíos, que va a ser instigado, que va a ser provocado por el mismo Satanás cuando sea lanzado del cielo. Porque algo le debe quedar a usted muy claro, hermano, y es que en este periodo de la gran tribulación serán los días en que literalmente el mismo Satanás, en la sentencia de Dios, estarán dando y estará desatando su ira contra los santos, contra el pueblo de Jesucristo, Israel, en el periodo de la gran tribulación. Será un tiempo aterrador, será un tiempo de mucho pánico, será un mundo que estará convulsionado por los juicios de Dios que caerán sobre el mundo pecador. Por eso, hermano, encontramos el furor de Satanás a través de la persona del anticristo, a través de todo este sistema apóstata, con mucho furor estará persiguiendo por 3 años y medio el pueblo israelita, en este caso el remanente
de Israel. Eso es importante que lo podamos entender. Ese será el contexto. Será el sufrimiento de los judíos en el periodo de la gran tribulación, y para eso entendemos también que la tribulación nunca, yo quiero resaltarlo, nunca será para la iglesia de Cristo. El periodo de la gran tribulación explícitamente es la forma particular en que Dios estará tratando con la nación de Israel. Ahora, hermano, en primer lugar, anote por favor, en primer lugar, yo quiero hablar esta noche de la misión de los 2 olivos. Alguien pudiera preguntarse, hermano, ¿cuál es la misión de estos 2 testigos? ¿Cuál es la misión de los 2 olivos? Y yo quiero que usted lea conmigo en Apocalipsis el capítulo 11, el verso número 3, porque aquí lo encontramos claramente. Apocalipsis el capítulo número 11, el verso número 13, vamos a encontrar la misión de los 2 olivos o de los 2 testigos. Y dice así la palabra del Señor: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y hay un simbolismo interesante, muy interesante. Ellos estarán vestidos de silicio. Es decir, que los 2 testigos, escuchen muy bien, la misión de ellos será profetizar. ¿En qué momento van a profetizar? No en la primera mitad de la gran tribulación. Ellos van a aparecer inmediatamente, se profane el templo de Jerusalén, aparezca la abominación desoladora. Entonces el pueblo de Israel reconoce que el anticristo en realidad es un falso, es un engañador. El anticristo detectará que el pueblo de Dios ha reconocido lo que en realidad se está implementando sobre el mundo. Y encontramos algo muy interesante: los israelitas se apartarán de la abominación desoladora. Por eso los 2 testigos van a aparecer para profetizar en la segunda mitad de la gran tribulación, donde Jerusalén está dominada por los gentiles, por el pueblo gentil, y el anticristo ha profanado el templo y ha desatado persecución contra el pueblo santo, según nos dice la profecía de Apocalipsis, el capítulo número 12. Es decir, que la misión de estos 2 olivos, o también de los 2 testigos, será profetizar en la segunda mitad de la gran tribulación. Es lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 11, el verso número 3. Ellos van a profetizar. Hay algo muy interesante: ellos se vestirán de silicio. Y si usted puede hacer memoria, usted reconocerá que en la antigüedad, cuando alguien hacía lamento, cuando alguien se arrepentía, cuando alguien entraba en humillación delante de la presencia del Señor, se volvía en ceniza y también se vestía de silicio, se vestían de silicio. Y el silicio, si usted no lo sabía, es una vestidura áspera, también de color negro, una vestidura que era incómoda y que era una forma de penitencia de aquellas personas que se arrepentían o hacían lamento delante de la presencia del Señor. Esto también nos indica algo, nos permite entender algo. Esto nos está mostrando que hay luto, que hay arrepentimiento. Esto nos está mostrando que el templo ha sido profanado. Por esto es un simbolismo muy interesante, porque los judíos, escuchen muy bien esto, los judíos ultra ortodoxos hasta el día de hoy se visten de silicio,
con ropa negra, porque el templo actualmente en la ciudad de Jerusalén está destruido. Y lo único que ha quedado de él es el muro de los lamentos. Es una manera representativa de los judíos de mostrar su luto, su dolor por la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, hermanos, yo quiero que miremos dos figuras muy interesantes, dos símbolos apocalípticos muy interesantes, y es los olivos y los candeleros. Porque cuando miramos los olivos y los candeleros, encontramos que tanto los olivos como los candeleros simbolizan la luz del testimonio. Ahora, hermano, si estamos hablando de la misión de los dos olivos o de estos dos testigos o de estos dos candeleros en el periodo de la gran tribulación, tendremos que decir entonces y podemos sacar conclusiones diciendo que ellos van a testificar del evangelio del reino. Ellos estarán profetizando. Ellos estarán haciendo un llamado a la nación de Israel para que se conviertan al Mesías verdadero. Ellos estarán profetizando y dando testimonio. Porque recuerde algo, hermano, la figura de los olivos y la figura de los candeleros son un reflejo de la profecía que tomamos en Zacarías, el capítulo 4, donde se nos habla de la llenura del Espíritu Santo, donde se nos habla de la energía del Espíritu Santo. Por eso estos dos candeleros representan la luz del testimonio. Estos dos testigos testificarán para que el pueblo judío se vuelva, se convierta al Dios verdadero. Los dos olivos, escuche bien, los dos olivos serán dos profetas que van a predicar el regreso de Cristo en su segunda venida. Ellos van a hablar de la derrota del reino de la bestia, la victoria del Mesías sobre el mal y también el establecimiento del reino de Cristo en el mundo. Porque recuerde que cuando llegue Cristo en su segunda venida, en la guerra del Armagedón, inmediatamente termine esto, se va a instalar sobre el mundo entero el reino milenial de Cristo en la tierra. Por eso el ministerio de estos dos profetas es muy interesante. Este ministerio, este dinamismo de parte de Dios a través de estos dos hombres será respaldado, escúchelo muy bien, será respaldado por grandes señales, por grandes prodigios. Y hay algo muy interesante, serán respaldados por la autoridad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese será el propósito, hermano. Esa será la misión de los dos olivos en el tiempo de la gran tribulación. Ellos van, sus ministerios serán respaldados directamente por el Espíritu Santo. Ellos van a tener el respaldo de Dios directamente en un tiempo tan desafiante. Miremos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 5, el verso número 6. Yo quiero que usted lea conmigo, porque la Biblia declara: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Escuche, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Gloria a Dios.
Es decir, hermano, que estos milagros que Dios va a desatar a través del ministerio de estos dos olivos, o de estos dos testigos, o de estos dos candeleros, nos indica algo. Indica que esto va a fastidiar al mismo diablo, a la persona del anticristo. Los van a atormentar de una manera impresionante. Ellos van a atormentar esos dos olivos, esos dos testigos, van a atormentar a los impíos, moradores de la tierra, en el periodo de la gran tribulación, como lo hacía el profeta Elías, cuando enojaba al malvado rey Acab. Ellos mismos darán testimonio, profetizarán en el periodo de la gran tribulación. Dios los usará de una manera sobrenatural, a través de señales, a través de milagros, a través de prodigios. Esto es como cuando usted, ungido por el Espíritu Santo, le habla a una persona apartada o a una persona llena de pecado que aborrece las cosas sagradas, y usted le habla del Señor. ¿Sabe qué siente esa gente? ¿Sabe qué sienten las personas? Cuando su conciencia está oscurecida, sienten incomodidad. Es decir, hermano, que estos dos olivos tienen una misión, y es incomodar al mundo impío, a los moradores de la tierra, en el periodo de la ira de Dios, de la gran tribulación. En segundo lugar, creo que este es un elemento detonante y súper importante en este estudio, en este discipulado de los dos olivos que reverdecerán en el periodo de la gran tribulación. Y creo que aquí nos encontramos con una pregunta que muchos de ustedes pudieran tener y han tenido durante mucho tiempo. ¿Quiénes serán los dos olivos? Esa es una pregunta que se hacen demasiadas personas. Bueno, hermano, ¿y quiénes serán los dos olivos? Yo quiero saber los nombres de ellos. Hermano, yo los quiero identificar desde ya. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, porque la identidad, es decir, explícitamente, que yo le pueda decir esta noche, son estos, no se lo puedo decir. Pero yo tengo mi posición frente a la identidad de estos dos personajes. Porque la Biblia no menciona, escuchen muy bien, la Biblia no menciona los nombres textualmente de estos dos olivos, no lo menciona. Pero sí hay ciertas indicaciones que pueden apuntar, que nos pueden llevar a identificar quiénes pueden ser. Y yo quisiera, aquí aprovechando este tablero, quisiera presentar algunas posiciones teológicas desde la teología que nos hablan de los posibles candidatos para este tiempo de la gran tribulación, hablando de estos dos olivos. Y hay una primer posición que nos indica algo. La primer corriente teológica o la primer posición nos dice que los dos olivos serán Enoc, y también dicen que pudiera ser Elías. Esta primer corriente teológica nos dice y argumenta lo siguiente: por cuanto estos no vieron muerte y fueron traspuestos para no ver muerte, entonces la Biblia también dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quienes son partidarios de esta posición están indicando lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios.
Y la Biblia dice que Elías fue arrebatado, fue traspuesto en un torbellino al cielo. En otras palabras, estos dos hombres no vieron muerte, no murieron como mueren todos los seres humanos. Hay una ley divina establecida por el Dios del cielo, y es que todos los hombres deben de morir. Está pues establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y quienes son partidarios de esta posición, ellos argumentan porque al final del ministerio, escuche bien, de los dos olivos, al final, ahora lo vamos a mirar, al final del ministerio de estos dos olivos, ellos van a morir. La bestia, el anticristo, les hará guerra y los matará. Por eso, quienes son partidarios de esta corriente posicionan a Enoc y a Elías como los dos olivos del periodo de la gran tribulación. En segundo lugar, encontramos otra posición, y yo soy más amigo de esta posición. La segunda posición es que los dos testigos serán Moisés y Elías. Y quienes son partidarios de esta posición, entonces logran soltar y logran también hacer una argumentación diciendo que estos dos personajes son muy representativos para la nación de Israel. Moisés es un gran personaje del Antiguo Testamento que representa la ley. Y Elías, el profeta del fuego, es muy representable y también es muy respetado en el orden de los profetas. De esta manera, hermano, pudiéramos decir que los partidarios de esta posición argumentan que los milagros y las señales que estos hombres hicieron en el Antiguo Testamento coinciden. Es decir, son paralelas a los mismos milagros y a las mismas señales que harán los dos olivos en el periodo de la gran tribulación. Si usted quiere anotar, hermano, yo quiero que usted anote Éxodo del capítulo 7, el verso 20, Éxodo del capítulo 8, el verso 1, Éxodo del capítulo 2, el verso 29, Primer libro de Reyes, el capítulo 17, el verso 1, Primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso 41 al verso 45, Segundo libro de Reyes, el capítulo 1, el verso 10 al verso número 12. Es decir, hermano, que los partidarios de esta posición reconocen a Moisés y reconocen a Elías como los candidatos más seguros en el tiempo de la gran tribulación, como los dos olivos, por las señales y los milagros que ellos también han hecho. Y número 3, encontramos otra posición muy interesante que nos habla acerca de esto. Y quienes hablan de esta tercera posición, ellos dicen que los dos olivos serán dos personas. Que Dios va a levantar en el periodo de la gran tribulación con los ministerios de estos hombres. Esto es supremamente interesante, hermano, que lo podamos comprender y que lo podamos también digerir esta noche. Los dos testigos, dicen los partidarios de esta tercera posición, serán dos varones judíos de aquel tiempo de la gran tribulación, que serán investidos con el ministerio
y con los dones de Moisés y Elías. Y hay otra posición, otras interpretaciones que dicen que representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que representan la ley y los profetas, Israel y la iglesia, o simplemente el testimonio de los creyentes o de la iglesia. Lo importante es esto, hermano, que estos dos testigos vivirán durante la tribulación. Dios los usará poderosamente para anunciar la verdad y para llamar al pueblo judío al arrepentimiento y a la fe en el Mesías verdadero. No le puedo decir textualmente son estos, porque la Biblia no lo muestra, pero sí le pudiera decir, hermano, desde mi punto de vista, que yo me inclinaría por Moisés y me inclinaría por Elías. Algo muy interesante, cuando Cristo se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, la Biblia nos dice que allá en el monte de la transfiguración se aparecieron dos personajes, y esos dos personajes que ellos lo reconocieron eran Moisés y Elías. Eso es interesante. Ahora, en tercer lugar, hermano, vamos rápido esta noche. En tercer lugar, quiero que hablemos de el destino de los que sufren por la causa de Cristo. Yo quiero que miremos esto. ¿Cuál es el destino de los que sufren por la causa de Cristo? Porque escuche muy bien, hermano, a estos dos olivos que estamos estudiando esta noche, el Dios del cielo les llama mis testigos. El Señor los llama mis testigos, porque muchos acontecimientos que se desatarán en la tribulación aparentan dar a Satanás y al anticristo un aparente triunfo. Los reyes de la tierra y los que siguen el sistema de la bestia, el sistema del anticristo, ellos van a ser engañados y van a creer en el poder del anticristo y de su reino, y las fuerzas del mal lograrán matar a muchos creyentes que no porten la marca de la bestia, ni siquiera el número del 666. Estos hombres, hermano, que encontramos aquí en este estudio, los dos testigos, son conocidos, hermano, como mártires. Escuche bien, por eso el Señor los llama mis testigos, porque esto indica de que ellos vienen a testificar de la verdad que ellos conocen. Y no solamente testificarán de la verdad que conocen, sino que también ellos van a morir. Ellos van a morir, porque la palabra testigo es fundamental. Ellos van a morir como mártires. Ellos van a morir como mártires, porque recuerde que la palabra testigo en el griego es mártir, uno que sufre por una causa. Por eso ellos proclamarán al mundo los desastres y le estarán diciendo al mundo que todos los desastres que están aconteciendo son juicio de Dios, y que ellos necesitan volverse al Mesías verdadero, el que ya vino 2000 años atrás. Por eso la Biblia declara que cuando ellos terminen su tiempo de ministerio, hay algo muy interesante, hermano, léalo conmigo. Apocalipsis, el capítulo número 11, el verso número 7 al verso número 12, declara la Biblia: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En otras palabras, a estos 2 testigos, por eso le estaba hablando del destino de los que sufren por la causa de Cristo, porque a estos 2 testigos el anticristo les hará guerra y dice la Biblia, los matará. Y la orden es explícita con todos los moradores de la tierra. No los van a enterrar, los van a dejar en la plaza de la gran ciudad y los van a dejar a despensas de todo el mundo. Esto es algo, hermano, diabólico y perverso, porque cuando alguien muere, siempre usted se preocupa de que se le haga una buena sepultura. Pero a estos hombres el anticristo no permitirá que los entierren. Dice la Biblia que durante 3 días y medio no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los mismos demonios celebrarán. El mismo infierno celebrará. Y dice la Biblia, y toda la tierra, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra les han dado muerte. Pero escúchelo muy bien. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cuando los moradores de la tierra observan este acontecimiento milagroso, poderoso, glorioso del Dios del cielo, dice la Biblia, y se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Alabado es el nombre del Señor. Aquí hay una promesa gloriosa, hermano, y es que si sufrimos con Él, también reinaremos con el Señor. Hermano, no se avergüence de sufrir por causa del Evangelio, porque si ahora sufrimos, en el futuro reinaremos con Él. Aleluya al Señor. Y en cuarto lugar, hermano, yo quiero dejarle algo muy especial. Yo quiero dejarle algo que va a quedar guardado en su corazón, que quiero que lo guarde para su vida en esta noche, porque el secreto que estos hombres tienen para cumplir esta misión con eficacia es un secreto glorioso y maravilloso que tiene el sello de su propio dueño. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 4. Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 4. Yo quiero que miremos cuál es el secreto para hacer esta misión con eficacia. Porque la Biblia dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esto me parece a mí muy especial, hermano, me parece muy, pero muy interesante. Porque este detalle, hermano, nos lleva a comprender algo. Que aquí se nos habla del olivo y también se nos habla de los candeleros. Y estos 2 símbolos, hermano, estos 2 símbolos tienen relación directa con el aceite. Con el aceite. Esto es algo especial. El olivo, hermano, si miramos el olivo es el árbol del cual sale el aceite, que se usaba mayormente en esa época. Por eso la Biblia llama a estos hombres los 2 olivos. Porque está haciendo alusión a una profecía que aparece en Zacarías en el capítulo 4, que es la base que hemos tomado para el estudio esta noche, que lleva un mensaje directo. Y el mensaje en Zacarías 4 es que necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios para vencer nuestras batallas. Si algo necesitamos, hermano, para vencer las batallas,
si hay una fórmula secreta para ser inquebrantable y para mantenernos firmes en medio de la prueba y en medio de la tentación, es la llenura del Espíritu Santo. Ahora se nos habla de los candeleros, otro tipo del aceite, pero también se les llama a estos hombres los dos candeleros. ¿Qué eran los candeleros? Los candeleros eran un instrumento de iluminación que necesitaba aceite para alumbrar. Hermano, yo quiero que usted entienda algo. Usted y yo somos lámparas de Dios. Y si hay algo que nos hace brillar, si hay algo que nos permite iluminar, si hay algo que nos permite resplandecer, es el aceite de la santa unción, es la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Por eso estas dos descripciones que Dios usa para estos dos hombres tiene que ver con el aceite, porque el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. A estos dos testigos del Apocalipsis, escúchelo bien, hermano, a estos dos testigos del Apocalipsis, Dios les llama sus dos olivos, porque sus características o su característica espiritual es que ellos en el tiempo de la gran tribulación estarán, hermano, llenos de la unción del Espíritu Santo. Y es la unción del Espíritu Santo el secreto para ser más que vencedores. Alguien dele alabanza al Señor esta noche allá en su casa. Ellos van a cumplir con esta misión y van a hacer la misión con eficacia, porque ellos tienen la unción del Espíritu Santo y de esta manera pueden brillar con el testimonio de Cristo. La unción del Espíritu Santo, hermano, es la clave, es el secreto para ser vencedores. Con esa misma unción, Sansón mató a 1000 hombres usando una quijada de un asno. Con esa misma gloria, David mató al gigante Goliat. Con esa misma presencia, Jesús tuvo un ministerio tan exitoso porque estaba lleno del Espíritu Santo, y con esa misma gloria los discípulos de Cristo pudieron ser testigos de él y sembraron el evangelio en el mundo entero. En otras palabras, iglesia del Señor y hermano, usted que ha participado de esta transmisión esta noche, es vital en estos últimos tiempos que busquemos la unción del Espíritu Santo. Hermano, que tengamos tiempos a solas con Dios, que busquemos a Dios en oración, que leamos la Biblia, que tengamos una búsqueda personal con el Señor, porque no se le olvide, en cada tiempo de la historia, Dios ha levantado testigos para que den anuncio del mensaje del Evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Y usted y yo esta noche, hermano, contamos con el aceite de Dios. Si algo marca la diferencia en estos últimos tiempos, es el aceite de Dios, es la unción de Dios. Por eso yo quiero concluir esta noche diciéndole que la visión del capítulo 11 nos recuerda que Dios tiene sus testigos en toda época, y que su presencia y que su apoyo está con esos testigos. Aun cuando sufran persecución, Él es capaz de protegerlos. Pero también, hermano, Él permite que usted tenga sufrimiento, y hasta que usted tenga que morir, para que con su muerte o con mi muerte glorifiquemos al Dios de la gloria. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y Pablo también escribió diciendo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. Alabado es el nombre del Señor. Yo no sé cuántos conmigo esta noche estamos participando de esta transmisión y Dios lo ha llamado, Dios le ha dado un ministerio, Dios le ha entregado dones y le ha entregado talentos, hermano, para que usted lo ministre a favor de tantas vidas, hermano, que necesitan conocer al Señor. Y yo quiero soltar esta noche una ministración, hermano. Ubíquese de pie, por favor. Ubíquese conmigo en este momento de ministración por la palabra, porque necesitamos una iglesia, escúcheme bien, necesitamos una iglesia con la unción de estos dos olivos. Yo quiero una iglesia, hermano, como los dos olivos, como estos dos candeleros llenos del aceite del Espíritu Santo. Hermano, los que son movidos por el Espíritu de Dios, tenemos un lenguaje diferente, hablamos diferente, no hablamos de pesimismo, no hablamos de derrota, no hablamos de pecado. Hermanos, los que estamos siendo en estos últimos tiempos movidos por el Espíritu Santo, hablamos el lenguaje de la fe, hablamos de que tenemos un Dios muy grande, le damos la gloria al Señor. Usted no está siendo movido por el espíritu del anticristo, y si el espíritu del anticristo lo ha querido mover a usted estos días a desconfiar, hermano, yo quiero entregarle esta noche una palabra de parte del Señor, porque ha llegado tu hora, hermano cristiano, hermano que conoces a Jesús. Ha llegado tu hora de que puedas iluminar el mundo con la luz del evangelio de Cristo. Yo he visto que hay demasiada gente movida por el intelectualismo y tienen demasiado intelectualismo. Son excelentes oradores de la palabra, pero carecen de algo, y es de la unción de Dios. Pero yo no sé cuántos conmigo esta noche que participan de esta transmisión y que atraviesan momentos difíciles y que están librando una batalla en este momento, pueden decir conmigo y pueden proclamar conmigo esta noche: yo quiero el aceite, yo quiero la unción, yo quiero el respaldo de Dios, porque la diferencia la hace el aceite. Hermano, escúcheme esto. Esta es una frase que dijo un gran evangelista, un gran hombre de Dios. Y este hombre decía: si el Espíritu Santo no fuera quitado, el 95% de las actividades de la iglesia continuarían. Pero escuche lo que dice él. En la iglesia primitiva, si el Espíritu Santo les hubiera sido quitado, el 95% de sus actividades se hubieran detenido. Hermano, perdóneme, pero yo quiero que usted entienda algo. En estos últimos tiempos, más que actividades, más que llenarnos de programas, más que ser sensacionalistas, hermano, necesitamos algo detonante para nuestra vida. Necesitamos algo único para nuestra vida. Y sabe algo, hermano, no es estar lleno de programación, no es estar lleno de actividades. ¿Sabe de qué necesitamos estar llenos, hermano? Usted y yo esta noche, de la unción del Espíritu Santo. Hermano, estamos llenos de actividades, pero estamos vacíos de la gloria de Dios. Y yo no quiero actividades, hermano, yo quiero la gloria de Dios en medio de mi vida. Porque usted no levanta sus manos allá donde está, hermano. Yo quiero invitarlo a partir de este momento: levante sus manos.